Muy buenas noches, mi nombre es Diego Arévalo y bienvenidos a Netbli, Estudios Bíblicos y algo más. La Biblia es un libro apasionante, pero claramente racional. Para muchos, un libro con meras fábulas y recopilación de cuentos antiguos de diferentes civilizaciones. Para otros, un libro anticuado, desactualizado y que no está a la moda de un mundo moderno. De allí que para muchos no merezca su lectura. Para otras personas simplemente son un conjunto de libros que buscan subyugar la mente con mentiras y filosofías humanas que cohíben la libertad de pensamiento. Pero si este libro fuera una mentira, ¿por qué millones de personas han dado su vida a través de la historia defendiendo una mentira? Desde Esteban, la Inquisición y otros sucesos mundiales pasados, incluyendo los actuales, donde mucha gente es perseguida, incluso muerta por leer la Biblia y dar su testimonio. Hoy en nuestro estudio hablaremos de evidencias extrabíblicas, como lo son la prueba bibliográfica, la arqueología, datos históricos de la Biblia y algo más. Saludamos a cada una de las personas que en estos momentos se están conectando. Les pido el favor que por favor coloquemos el nombre, saludemos y nos digan desde qué ciudad y qué país se encuentran. Recuerden que pueden hacer comentarios, saludos, preguntas sobre el tema de la transmisión o temas futuros que quisieran ver. Y haremos todo lo posible para leer y contestar sus preguntas en el video. Les voy a pedir el favor que inclinemos nuestro rostro para tener una pequeña palabra de oración. Padre y Señor nuestro, que tu morada está a la altura de los cielos, te damos gracias por este día más de vida, Señor. Te pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que cada una de las palabras que sean trazadas sean palabras de vida, sean palabras de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos en estos momentos conocer más de tu palabra y que no solo quede en palabras bonitas, sino que éstas sean reflejadas en nuestros actos. Bendícenos, Señor, y te pido bendición para aquellas personas que en estos momentos nos están viendo y se van a conectar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, amén y amén. Bueno, Freddy y Oscar, bienvenidos. Yo creo que, sin más preámbulos, iniciemos este maravilloso estudio de las Sagradas Escrituras. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos felices nuevamente de podernos reunir. Estoy feliz de poder escuchar también a Oscar y a Diego. Y realmente hoy tenemos un programa muy especial. Más que todo vamos a centrarnos en la parte más histórica, lo que es la parte de arqueología y todas esas evidencias que nos ayudan a reforzar que realmente la palabra de Dios es viva y además es eficaz, como dice el texto. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, bien, y muy contento de estar aquí esta noche con todos ustedes, los que nos acompañan allí desde Facebook. Queremos darle una grata bienvenida y vamos entonces vamos a compartir la información del día de hoy. Y hoy sí no vamos de pronto a leer tanto textos bíblicos, sino que vamos a ver evidencias extrabíblicas. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo algo interesante con respecto a la prueba bibliográfica. ¿Listo? Entonces quisiera que de pronto pusiéramos mucho cuidado con respecto a esta parte porque es algo compleja, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué es la prueba bibliográfica? La prueba bibliográfica es el método que se utiliza para comprobar que una literatura antigua es veraz, es fidedigna, es confiable. Entonces, por medio de esa prueba bibliográfica que se hace, es que se sabe si un texto realmente tiene una veracidad, si es realmente cierto. Entonces vamos a empezar analizando algunas cosas con respecto primeramente al Antiguo Testamento. Y vamos a entender lo siguiente. Recordemos que para la época cuando se escriben los primeros libros en el Antiguo Testamento,
los materiales que se utilizaban eran materiales perecederos. ¿Cómo así perecederos? Pues habían materiales como el papiro, como el pergamino, como estos elementos que unos eran tanto de las plantas secas, como otros eran realmente cueros de animales secos. ¿Listo? Entonces, estos elementos, con el pasar del tiempo que pasaba, se terminaban desgastando. Entonces, cuando nosotros analizamos realmente este tipo de cosas, que esos materiales eran perecederos, pues entonces vamos entendiendo que hasta la época cuando empieza la imprenta de Gutenberg y todo lo que tiene que ver ya con el papel y esto, es que se empieza a dar realmente entonces el desarrollo más prolífero de los escritos. ¿Bien? Entonces vamos a analizar muchas cosas con respecto a esto. Y quisiera entonces que empezáramos analizando que la Biblia es interesante. La Biblia, comparada con escritos antiguos, tiene más evidencias manuscritas, y quiero decir lo siguiente, tiene más evidencias manuscritas que 10 piezas cualquiera de la literatura clásica combinadas. ¿Listo? O sea, que la palabra de Dios, que la Biblia, tiene muchas más evidencias de su confiabilidad que 10 obras clásicas. Y ahorita vamos a hacer un análisis con respecto a eso. ¿Cómo le parece, Freddy? ¿Cómo le parece que la palabra de Dios tenga más evidencias que 10 obras clásicas de la literatura antigua? ¿Qué opina usted con respecto a eso? Pues bueno, realmente, digamos, mirándolo desde el aspecto de las, digamos, de las ciencias positivas, que son las ciencias que buscan una veracidad con respecto a las referencias y, digamos, digamos, si tiene varios referentes, nos ayuda de pronto a consolidar eso y hacer, digamos, de la Biblia un texto realmente en el cual podemos confiar. No es, digamos, un libro que sea más que todo invención humana, sino que realmente al encontrar esas evidencias uno encuentra también digamos, un designio divino, ¿no? Que Dios es el que interviene y el que hace que día tras día podamos tener más evidencias de la palabra de Dios, tanto en la historia como en las referencias que nos está mostrando. Así es. Y vamos a ver algo bien interesante. Miren que la palabra de Dios, la Biblia, de la palabra de Dios existen más de 8.000 manuscritos, más de 8.000 manuscritos de la versión Vulgata Latina y por lo menos 1.000 de otras versiones antiguas, 4.000 manuscritos griegos. Entre todo, hay alrededor de unos 13.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento que han sobrevivido desde la antigüedad. No hay obra clásica que cuente con tal respaldo. Imagínense esa cantidad de copias que tenemos, más de 13.000. Y vamos a ver por qué es importante tantas copias. Vamos entonces a empezar a analizar qué es eso de la prueba bibliográfica, cómo se aplica y en qué consiste. La prueba bibliográfica consiste en un examen de la transmisión textual, por medio del cual llegaron a nosotros los documentos antiguos. De los manuscritos más antiguos, no hay originales. ¿Por qué creen que no hay originales? Porque se escribían en materiales perecederos. No teniendo los documentos originales, ahí podría subyacer una pregunta. ¿Qué tan confiables son las copias que tenemos hoy día? Pues ahí es donde le vamos a aplicar entonces la prueba bibliográfica. Y la prueba bibliográfica tiene dos características. Se basa en dos principios. El primer principio es el número de manuscritos disponibles que son iguales entre sí. Entre más cantidad de copias disponibles, mayor confiabilidad. ¿Listo? Esa es la primera parte. Entre más cantidad de copias disponibles, mayor confiabilidad. Ya vamos a ver por qué es importante la cantidad de copias. Y el segundo principio es el intervalo de tiempo transcurrido entre el original y la copia más temprana o la primera copia realizada. Entre menos tiempo transcurrido entre la copia más temprana y la fecha en que el original se escribió, más confiabilidad. Entonces vemos los dos principios sencillos. La primera es que entre más copias haya, más confiabilidad. Y la segunda es el intervalo de tiempo entre el original y la copia más temprana.
Bien, con respecto a eso, no sé si surjan dudas de pronto allí de nuestros televidentes en esta primera parte. Me gustaría que esto quedara bien claro para analizar. No, digamos que aprovecho el momento para saludar a las personas que en esos momentos se encuentran conectadas. Saludamos a Freddy Moreno. Muy buenas tardes, Freddy. El Señor lo bendiga. A Jimena Solarte, que se encuentra conectada desde Granada Meta. A Jenny Suárez, dice muy buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. También, Jenny, que el Señor te bendiga. También tenemos aquí personas como Cecilia Leguizamón. Dice muy buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones. No tenemos preguntas hasta el momento, pero normalmente surge algo. ¿Por qué la Biblia tiene, bueno, que creo que Oscar y Freddy la van a responder? La Biblia sorprendentemente tiene muchas copias, pero los escritos antiguos que son clásicos de grandes filósofos encontramos muy poco. ¿Por qué pasa esto? Debe tener un interés especial la Biblia, ¿cierto? Gracias por la pregunta, Oscar. Quisiera aportar a este punto. Realmente, por lo general, los escritos que se mantienen durante más tiempo dentro de las culturas tiene, digamos, depende del impacto que haya generado tanto a nivel social como a nivel cultural. ¿Qué transformación representó este texto? ¿Sí? Eh, por ejemplo, obras clásicas como la Ilíada, todas esas obras tuvieron un gran impacto en la cultura de aquel momento y de una u otra manera lograron mantenerse, ¿sí? Aunque hay que mirar también lo que decía Oscar con respecto a la segunda norma bibliográfica que vendría a ser el intervalo de tiempo, ¿no? Toca mirar eso también. Pero mire que la escritura de Dios, creo que en el momento en que empezó a redactarse y en el momento en que empezó a darse ese mensaje por parte de los diferentes profetas, impactó a la sociedad hebrea de manera que ellos quisieron preservar esos escritos y lo vieron como una guía para su vida. Entonces se repitió, se empezó a reescribir y a reescribir varias veces y no dejó que se perdiera el texto en sí. Entonces, Oscar, ¿nos puede hablar un poco más de esos intervalos de tiempos entre digamos, entre los escritos antiguos? Sí, bueno, con respecto a esa parte, vamos a analizar entonces, yo les dije que íbamos a comparar 10 obras antiguas, clásicas, con la Biblia, pero por el tiempo vamos a hacerlo con 5, ¿listo? Quedamos debiendo las otras 5. Bien, Muy vamos a bien. analizar esto. Prestemos atención a esta parte. Todo el conocimiento que hay en el mundo está basado en escritos, de escritos, de escritos, de escritos. Voy a dar un ejemplo. Heródoto era el padre de la historia, y en base a sus escritos, otros escritores fueron escribiendo otra cosa y así se iba actualizando la información. Eh, Nosotros podemos ver también otros escritores antiguos, filósofos, de los cuales también se toma información para el conocimiento que tenemos hoy día. Como lo decía bien el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo. Es con respecto al conocimiento, siempre hay un origen en el pasado, un pasado muy remoto, y aquí es donde quiero que analicemos lo siguiente. Vamos a ver esta diferencia entre la Biblia y los escritos antiguos de filósofos reconocidos. Voy a empezar con Platón. Platón escribió un libro llamado Tetralogías y lo escribió en el año 427 a.C. La primera copia, o sea, el lapso de tiempo, la primera copia se hizo en el año 900 después de Cristo. O sea, el intervalo de tiempo es de 1200 años. Es un tiempo muy largo. ¿Y saben cuántas copias encontramos de tetralogías? Encontramos solo 7 copias. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de Heródoto, el historiador, el padre de la historia. Él escribió en el año 480 antes de Cristo. La primera copia se dio en el año 900 después de Cristo. 1300 años de intervalo de tiempo y solo existen 8 copias. Eurípides, un filósofo muy conocido también. Él escribe también por allá en el año 406 a.C. La primera copia, la copia más temprana, se hizo en el año 1100 y el intervalo de tiempo es de 1500 años. ¿Cuántas copias hay de Eurípides? 9 copias. Ahora vamos a hablar de Demóstenes. Demóstenes escribió en el año 283 a.C. La primera copia se hizo en el año 1100 después de Cristo. Pasaron 1300 años. De este sí tenemos 200 copias. Ese es el que más se tiene copias de estos reconocidos escritores.
Y de Aristóteles, que es una mente muy conocida en Occidente, Aristóteles, escribe en el año 384, la copia más temprana la encontramos en el año 1100, y el lapso o el intervalo de tiempo que hay allí es de 1400 años, pero lo interesante es que hay copias en el mundo, solamente encontramos 5 copias. Entonces, acabamos de ver, solo de 5 obras literarias, los intervalos tan largos de tiempo, 1200, 1300, 1500 años del original, la primera copia, y vemos que solamente encontramos 7, 8, el que más tenía 200 copias. Entonces, con respecto a esta parte, respondo a la pregunta de Freddy, no sé si quedó clara con respecto a la diferencia allí. Sí, sabe algo con respecto a eso, Oscar. Me sorprende que, digamos, la mayoría de de todos estos autores, aunque son muy importantes para lo que fue el desarrollo del pensamiento de la humanidad, realmente las copias son muy pocas y el lapso de tiempo entre una y otra fue muy largo. Entonces, ahí podemos ver que siempre hay, digamos, una digamos que no hay una fiabilidad con respecto a lo que estamos viendo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Perdón, ¿sabe qué es lo más interesante, Diego? Antes de que entre usted, con respecto a lo que dijo Freddy, que en esos escritos se cree más que en la propia palabra de Dios. Sí, digamos que iba a intervenir en esa parte porque hoy en día muchos de esos escritos antiguos se utilizan mucho en la parte de estudio, en la parte de universidades, colegios, y digamos que son una simplemente referencia a hechos históricos o pensamientos de hombres de hace mucho tiempo. Pero la Biblia que ha permanecido, digamos, desde la época antigua a hoy, es uno de los libros que menos se estudia hoy en día. Entonces, uno cuestiona eso. La Biblia ha sido fidedigna, ha tenido unas copias, no tienen tiempos tan largos, porque si pasa de un tiempo a otro, ¿qué pasa? La tradición oral, muchas cosas, las copias se empiezan a dañar, a perder, ya no va a ser real a la primera, pero la Biblia sí tiene cantidades de copias que han demostrado que efectivamente incluso escucho que prácticamente se puede decir que hay un 99.5% de fidelidad de la Biblia y simplemente hay ciertos cambios de palabras a la gran cantidad que ellas manejan. Entonces, es importante entender que sí, la Biblia es un escrito con muchísimas copias que ha tenido la oportunidad de poder pasar con el tiempo y de ser lo más original a los escritos originales de sus escritores. Bien, bueno, vamos entonces a mostrar ahora la diferencia entre los escritos que acabamos de ver, esas obras literarias antiguas, con respecto a lo que presentan las evidencias bibliográficas de la palabra de Dios. Pues empecemos nomás con las copias. Dice que existen más de 9.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, completo. No menos de 4.000 copias de manuscritos parcialmente conservados. No hay libros sobre la tierra con esa cantidad de copias antiguas verificables. No hay ningún caso de literatura clásica que exista un intervalo tan corto entre el manuscrito más antiguo y la fecha de composición. Y quiero resaltar ahora la parte del intervalo. El Nuevo Testamento completo más antiguo data del año 400 después de Cristo, alrededor de 300 años después de su redacción. Si vemos entonces el intervalo tan corto de tiempo. Y lo más impresionable es la cantidad de copias. Podemos ver que el de Aristóteles solo se encontraban 7, de Heródoto 8, pero de la Biblia encontramos más de 13.000 copias. Entonces podemos ahí empezar a descubrir que la palabra de Dios es fidedigna más que cualquier otra obra clásica que encontremos. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí con esta parte de la copia, de las copias? La ventaja de contar con una gran multitud de manuscritos o de copias es que es más fácil reconstruir el original. La literatura antigua raramente era traducida. ¿Listo? Raramente era traducida. La Biblia fue traducida muy temprano porque el cristianismo fue una fe misionera desde sus inicios. Por lo tanto, se vio la necesidad de traducir la Biblia a lenguas de pueblos más allá de Israel. Es más, aquí quiero hablar de algo interesante también. Tenemos secciones de versiones traducidas del siriaco, que era el arameo cristiano,
que datan del año 150 después de Cristo. Esto nos traslada a épocas muy cercanas a la redacción del original. ¿Cómo les parece a ustedes, muchachos, esa información tan impresionante con respecto a la confiabilidad de la palabra de Dios? Yo creo que, Realmente es impactante porque si uno se pone a pensar esos textos, digamos, usted ver tantas copias cercanas al original y que todas estén en armonía, pues realmente a mí me genera una confiabilidad con respecto a que impactó, como les digo, socialmente ese libro impactó en ese momento a las personas que vivieron y trataron de preservarlo. O sea, fue un libro que realmente en el momento, con el contexto social, era muy importante para ellos. claro, yo creo que cuando algo es muy importante, uno que hace, lo cuida, trata de buscar que esa palabra o esos tesoros que uno obtiene puedan preservarse en el tiempo. Recordemos que estos manuscritos se escribían en materiales perecederos, entonces sí tenían que de una otra forma, se terminaba uno, empezaban a escribir otro. Y aquí surge una pregunta que muchas veces hacen. Bueno, en esa transcripción de un libro a otro, ¿no se podían cometer errores? Buena pregunta, excelente. Y quisiera de pronto responder esa pregunta con lo siguiente. Vamos a ver cuán rígido era hacer una copia del original. Miren nomás, los que hacían ese trabajo se llamaban los talmudistas o los masoretas. Eran en extremo cuidadosos. Vamos a escuchar lo que ellos hacían a la hora de transmitir la información, de copiarla. Se aseguraban que una copia se elaborara a partir de otra copia tan auténtica que esa era declarada escritura. El Antiguo Testamento se escribió en papiro y en pergamino, como ya lo hemos venido diciendo. Materiales perecederos. Por lo tanto, las copias eran una necesidad imperiosa, hacer copias, porque se desgastaban muy rápido. Para la preservación de la escritura, tenían reglas de copia como la siguiente. Pongan mucha atención con respecto a esto. Ni una palabra o letra debe escribirse de memoria. Ellos no memorizaban como cuando uno está copiando algo que memorizaba una palabra. No, todo era, mejor dicho, sigilosamente. Entre cada consonante debía haber intervalos de espacio de un pelo o de un hilo. Entre cada sección, el espacio de 9 consonantes. Entre cada libro, 3 líneas. Sumaban letras y palabras y elaboraban complejas operaciones matemáticas de verificación de resultados entre las copias. Entonces, con respecto a ese método tan riguroso, era casi que imposible encontrar errores a la hora de ver una copia del original. No tenemos manuscritos muy antiguos porque cada vez que se efectuaba celosamente una copia, el original en deterioro se desechaba, pues una marca, arruga, grieta, podría cambiar el significado de una palabra. Entonces, cuando hablamos de originales, no existen. Lo que existen son copias y copias y copias de esos originales. ¿Listo? Ok. Aprovecho el momento para saludar a las personas que en estos momentos se encuentran conectadas. Daniel Zapata, muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Alicia Lozano dice, muy buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Hermana, Dios la bendiga. Muchas gracias por estar conectada y estar atenta a este estudio. También saludamos a la hermana Ana Mendoza, a Rosa María Rivera, buenas tardes, bendiciones. Y aquí Jimena Solarte muestra el siguiente versículo que voy a colocar en la pantalla. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Yo creo que este versículo es el indicado de acuerdo a las palabras que acabamos de escuchar, ¿cierto, muchachos? Así es, va muy apropiado. Y quisiera, pues ya para cerrar esa última parte, aquí empatar lo que es la prueba bibliográfica con la arqueología, porque es el tema que seguimos y para darle espacio a nuestro compañero Freddy, vamos a analizar que hablamos del Nuevo Testamento con respecto a todas esas copias, más de 13.000. Pero aquí hay una evidencia que es impactante con respecto al Antiguo Testamento. En el año 1947, ya hablando de la arqueología,
En una cueva se hallaron los famosos rollos del Mar Muerto, que le llaman los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, porque el área donde se encontraron fue el Qumran. Había textos del Antiguo Testamento, entre ellos el libro de Isaías completo. Estos rollos databan del año 125 antes de Cristo, y ese libro se comparó con la copia más antigua. Imagínense ustedes, 1000 años después de Cristo. ¿Y saben qué descubrieron? Que eran exactos. Interesante, ¿no? Ahí le doy paso a nuestro compañero. ¿Qué opina con respecto a este hallazgo? Bueno, se me va adelantando un poquito con el tema. Es más, ahí si nos puede ayudar, Diego, colocando un poquito la imagen. Les tengo inclusive una imagen de lo que es los textos del Mar Muerto para que los puedan visualizar también los que nos están viendo, para que vean en este caso lo que se encontró ahí. Efectivamente se encontró un texto completo del libro de Isaías. O sea, es una cosa sorprendente. Y saben una cosa, el profeta que más habló en este caso con respecto a la venida del Señor Jesucristo, su obra y todo lo que más en este caso representaba a él, fue el profeta Isaías. Providencial, ¿no? Espectacular, porque uno ahí se da cuenta que Dios realmente estaba moviendo los hilos de la historia con respecto a esto. Y sabe que cuando se descubrió ese rollo del Mar Muerto, impactó lo que fue la idea o la noción de cómo se comprendía en este caso la Biblia, para un tiempo en el que estaba siendo cuestionada muy fuertemente, que fue hacia el año 47, porque ya veíamos el resurgir de todo lo que era la ciencia moderna, o sea, la última, lo que conocemos, ya había arrancado lo que era el posmodernismo y todo lo demás, pero entonces aquí ya la ciencia había cogido más fuerza, porque ya hay, por ejemplo, en ese año fue después de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y todo lo demás. Entonces la ciencia había cogido mucha fuerza y mucha autoridad a nivel, digamos, de la sociedad. Pero al encontrar ese libro, nuevamente la palabra de Dios pareciera salir de entre las cenizas, ¿no? Se levanta y dice, venga, aquí yo estoy presente y también tengo validez, aunque la ciencia también avance. Y lo que ha demostrado la ciencia y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo la ciencia no se aparta, en este caso, a través de descubrimientos, de lo que verdaderamente Dios nos dice en su palabra. Y aquí es donde ustedes pueden, digamos, afirmarse un poco más. Si le faltaban, digamos, si un solo texto bíblico le hace como dudar de que Dios tiene en control de toda la historia, aquí les tenemos unas muestras en este caso con respecto a lo que Dios nos muestra en la arqueología. Vamos a ver una otra demostración, otro descubrimiento arquitectónico, arqueológico, que espera con ustedes arqueológico, de lo que habla en este caso la obra de Dios. Mire que un gran... Yo quiero antes de mostrar las imágenes, decir que, bueno, es sorprendente que acabamos de ver que ese rollo, pues pareciera que no tuviera tanto tiempo. Y es increíble hoy en día como mucha gente cuestiona la vida de Jesús o de otros personajes de la Biblia con solo pequeños fragmentos. Incluso hay fragmentos que se encontraron donde decía que Jesús tenía esposa, incluso no era bien legible, pero mire, aquí encontramos una muestra muy grande que efectivamente estos rollos del Mar Muerto son una prueba. Incluso ustedes saben que fueron sometidos a una prueba de carbono, en la cual databa las fechas de las cuales fueron escritos estos libros, lo cual para mucha gente que le gusta tener pruebas y estar muy consciente de las cosas que suceden, pues tener mayor seguridad. Exactamente. Bueno, entonces, miremos otra que nos habla de un gran arqueólogo que fue Leonard Woolley. Él descubrió, en este caso, es un descubrimiento hacia el año 1928-1929, en unas excavaciones que hizo en Mesopotamia, encontró lo que fueron 3 metros de sedimento de agua bajo las ruinas de la antigua ciudad de Ur. Ese hallazgo muestra una consistencia en lo que es el relato bíblico. No se les olvide que la tierra era uniforme, en este caso se conservaba, y después de ese diluvio se mostró en este caso que todo fue removido y sedimentos de agua quedaron prisionados bajo la tierra, y eso nos lo demostró este arqueólogo. Diego, ¿nos puede ayudar con la siguiente imagen donde aparece
en este caso, este gran arqueólogo Leonard Woolley? Yo creo, Freddy, que sigamos y ya ahorita en el transcurso de la transmisión los presento porque la tecnología nos está jugando una gran pasada. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, voy a hablarle de otro también gran descubrimiento, que fue, en este caso, unas excavaciones que hicieron en la ciudad de Mari, en Siria. Allá encontraron una tablilla y esa tablilla mostraba parte de la genealogía de lo que era el gran patriarca Abraham. Eso fue descubierto en el año 1813 y adicionalmente muestra un archivo de datos real, o sea, de los datos de los ciudadanos, un dato de los, digamos, del gobierno, el archivo real, y nos muestra entre el 2300 antes de Cristo y el 1760 antes de Cristo toda la información con nombres propios y similares y los contenidos de la genealogía bíblica y en este caso, como les digo, de Abraham. Es espectacular, o sea, todas estas cosas a nosotros nos demuestran que efectivamente no solamente es la palabra de Dios la que habla por sí misma, sino también todos estos hallazgos arqueológicos que nos ayudan a fundamentar más con respecto a estos descubrimientos. Vamos a mirar otro adicional. Listo, aquí tenemos también lo que fue en la ciudad de Deir Aya, un lugar a 8 kilómetros del Jordán. También fue descubierta una inscripción donde relata parte del nombre de Balaam y hablando sobre la maldición de Balaam. Balaam fue un profeta de Dios que apostató contra Dios y maldijo a la nación de Israel por lucro. Y este pedazo de inscripción que se encontró nos habla de ese acontecimiento. Entonces también fue impactante el encontrar esa inscripción. Y bueno, ahí ya nos viene hablando de un libro que es realmente muy antiguo, ¿no, Oscar? Porque ya nos está hablando, en este caso, es del Génesis, ¿no? Porque ¿dónde aparece Balaam? Sí, la historia de Balaam la encontramos registrada en el Génesis y recordemos que el Génesis fue un libro que fue escrito más o menos en el año 1450 antes de Cristo. Entonces, aquí vemos una información bien interesante con respecto al descubrimiento que se da de ese relato bíblico, cómo se da la evidencia arqueológica de que ese suceso sí fue vivido, sí fue real, de que sí hubo un hombre llamado Balaán, y podemos entonces aquí rescatar una verdad bíblica que está avalada por la arqueología. Bueno, ahí ya podemos ver un fragmento, ahí Diego nos lo está mostrando. Sí, ese es el fragmento, el que ven ahí en esa imagen, el fragmento de que se encontró en la ciudad de Deir Aya. Podemos ver el anterior, Diego, para que las personas que de pronto quisieran ver el anterior que les había comentado, que era el de la ciudad, el de la genealogía de Abraham, es la imagen anterior. Listo, lo que vemos ahí. Gracias. Esa fue la ciudad y ese es el gran arqueólogo que les comentaba que se llama Leonard Woolley. Él fue el que encontró parte de lo que también encontramos posteriormente la ciudad, se conoció como la ciudad de Abraham. Y ahí encontró también, como podemos ver en estas excavaciones, lo que le decía, los 3 metros de sedimentos de agua bajo tierra en ruinas de la ciudad antigua de Ur. En la siguiente, Diego, por favor, gracias. Gracias. Esa la que vemos ahí es la tablilla de Marí que fue encontrada en Siria. La que también les estaba comentando con respecto que habla de todo lo que es la genealogía de Abraham como en un registro, un archivo real, y también encontrada, digamos, no solamente cuando hablamos de genealogía, no solamente hablamos de Abraham en adelante, sino que antes de Abraham, quién eran los antecesores de él. Entonces, y no se les olvide que Abraham, cuando él partió hacia Canaán, él se encontraba en una ciudad hitita, que era de la región de Mesopotamia. Por eso es que este fragmento es muy importante, porque no solamente habla de la genealogía de él, sino que también, digamos, corresponde a la ubicación donde el relato bíblico nos habla que él vivía con su familia, que era su padre y todo lo demás. Entonces, es muy importante. Bueno, Diego, ¿nos puede ayudar también con la siguiente? Después de esta, por favor, vamos a mirar algo
que ustedes van a encontrar en el Museo Británico. Si en algún momento tienen la oportunidad de viajar y llegar al Museo Británico, se van a encontrar con este fragmento que también cambió todo lo que fue la ciencia de la arqueología, descubrir este cilindro, que es el cilindro de Ciro. Impactante, está muy conservado, ¿no? Porque podemos ver toda la escritura cuneiforme y todo que aparece ahí sobre este cilindro, y lo importante que es este para lo que es el aspecto de la profecía, ¿no, Oscar? Porque ya hablar del rey Ciro reafirma, por ejemplo, lo que es el libro de Daniel, que es un libro que impacta todo el desarrollo de la historia antes de Jesucristo, porque el libro de Daniel habla de que el Mesías iba a venir y todo lo demás. Entonces, este Ciro que era el rey de Medo y de Persia, y no se les olvide que él conquistó Babilonia, ¿no? ¿Qué podemos hablar de eso, Oscar, con respecto al gran rey persa? Bueno, es curioso notar que Ciro, casi 200 años antes de que él naciese, ya Dios había revelado no solo que iban a ser ese rey, sino que dio un nombre propio, ¿sí? Da el Sí, nombre propio y dice que es el ungido. Le dice ungido, imagínense ustedes, a Ciro. Entonces es interesante cómo Dios mismo habla de este hombre que aunque no era del pueblo, no era del pueblo judío, tuvo una gran parte en todo lo que fue la obra del desarrollo de que pudiera volverse a reconstruir Jerusalén. Entonces eso es importante notarlo allí también. gracias, Oscar. Vemos que Sí, nos sacamos, si nos hemos dado cuenta acá, ya hemos encontrado que dos libros proféticos como lo son Daniel e Isaías, donde muestran prácticamente la venida del Mesías y prácticamente como el destino de este mundo antiguo y moderno que conocemos. Entonces es para las personas que están conectadas darse cuenta de que el Señor ha permitido que estas cosas se conserven y entender que su profecía, su palabra, lo que está escrito y lo que nosotros día a día leemos es una gran verdad. Es maravilloso encontrar la verdad todo esto. exactamente. Bueno, vamos a mirar el siguiente artículo porque tiene que ver también con con todos estos descubrimientos y más. Estábamos hablando del profeta Isaías, pues en el siguiente el profeta Isaías también marcó una pauta muy importante, porque saben una cosa, hay un texto que lo podemos ver ahí en pantalla, que es Isaías 21, que dice, en el año en que vino el Tartán de Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Resulta que siempre se puso en cuestionamiento lo que era el libro de Isaías, porque nunca se había descubierto el nombre de Sargón en los registros y todo lo demás, y decían, ese rey nunca existió. Lo interesante fue que posteriormente se encontró efectivamente la ciudad de Sargón, el rey llamado Sargón y todo, y encontraron toda esta, lo que vemos ahí, toda esa imagen espectacular que la lograron rescatar y sacar y todo eso, y demostró que efectivamente el texto que acabamos de leer, que es Isaías capítulo 20, versículo 1, sí era real. Existió un rey que se llamó Sargón. Impactante, ¿no? Muy, muy sorprendente todos estos temas porque normalmente a través de la historia siempre se ha querido desmeritar y desacreditar lo que está escrito en la Biblia. Incluso se cuestionan que hay muchas civilizaciones que no existieron, pero esto es una clara muestra de que efectivamente lo que escribió el Señor no es palabra muerta, sino es palabra viva. Exactamente, exactamente, Diego. Miremos la siguiente, que también tiene que ver casualmente con los tiempos pues aquí estábamos hablando de los medos y los persas, pero vamos a mirar un reino que existió antes de los medos y los persas, que fue el reino de Babilonia. Y mire que Babilonia siempre también se puso en cuestionamiento quién había edificado a Babilonia, quién fue el que la construyó, quién la colocó en el lugar de la gloria en el cual era. Y eso es lo que decía Daniel 4:30, porque Daniel dice, habló el rey y dijo, cuando dice habló el rey, se refiere, ese texto en particular, el capítulo 4, fue escrito, fue narrado específicamente por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y él dice en ese texto, no es esta la gran ciudad que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad.
Y bueno, aquí encontramos otro personaje muy importante en la arqueología, pues es el alemán Kodeswy. Kodeswy, él descubrió las ruinas del muro de Babilonia. Más adelante encontraron la puerta de Istar, que es una de las grandes descubrimientos arqueológicos, pero esto nuevamente reafirmó lo que estaba diciendo la palabra de Dios, porque siempre se tenía referencias de Babilonia, una Babilonia más antigua, pero al hacer estos descubrimientos, esta arqueología volvió a colocar en el escenario lo que era la palabra de Dios y más el libro de Daniel, un libro súper importante para lo que es el desarrollo de lo que es posteriormente la historia, digamos, la historia de la época de la Edad de Bronce y más adelante para lo que fue el desarrollo de los griegos, romanos y lo que es prácticamente la historia contemporánea que nosotros hemos heredado de aquellas épocas. Entonces, ¿qué podemos hablar de eso? Por ejemplo, también podemos descubrir que lo que dice también la palabra de Dios, que el rey Nabucodonosor tomó a Jerusalén, efectivamente, ya al hacer estos estudios y todo lo demás se descubrió que entre las fechas dentro del 15 y el 16 de marzo del 597 fue cuando el rey Nabucodonosor combatió o tomó en este caso a Jerusalén. Y también uno de los puntos que también se tuvo controversia fue el hecho de Belsasar, si él había sido rey de Babilonia. También se descubrió que efectivamente Belsasar había sido rey de Babilonia, que había sido nombrado 10 años temporalmente, así como un rey temporal, por su padre Nabonido, mientras que él hacía exploraciones arqueológicas, era un ferviente arqueólogo y le gustaba descubrir y muchas cosas antiguas. Entonces dejó a su hijo a cargo y ahí se pudo también constatar toda esta información que en algún momento por parte de la ciencia se consideró que no era real y que no era que era algo inconsistente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar entonces algunos datos históricos, ¿no, Oscar? Si quiere, antes de comenzar con los datos históricos de la Biblia, voy a aprovechar para pues, hacer un pequeño resumen para aquellas personas que en estos momentos están conectadas. Ya ahorita las saludo. Digamos, recordemos que en estos momentos estamos viendo el tema central que es las Sagradas Escrituras. Desde un principio hemos visto las pruebas bibliográficas, la cantidad de copias con la cual ha sido comparada para comprobar su autenticidad. Hemos sabido qué es la prueba bibliográfica. También hemos comparado la cantidad de copias de de la Biblia sobre otros textos que se han escrito a través de la historia o libros de filósofos o de la literatura clásica. Vemos cómo la Biblia ha tenido gran cantidad de copias y estos textos creo que el que más tiene creo que son 200. También encontramos las evidencias manuscritas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y ya con Freddy, hace unos momentos acabamos de ver las pruebas arqueológicas, que son muy importantes porque siempre ha demostrado que todas las civilizaciones, todas las historias que encontramos en la Biblia no son cualquier historia o cuento o fábula, son realmente la palabra de Dios. Voy a aprovechar también este momento pues para saludar a las personas que se encuentran conectadas viendo este estudio. Aprovecho y saludamos a Brandon Martínez. Dice, muchas gracias, mis hermanos, por esos conocimientos. El Señor lo bendiga. A Graciela Ariza, que el Señor te bendiga. Luz Marina Suárez Camacho, también que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar conectada. Pedro Ruiz dice, hola, hola Pedro Ruiz, Dios te bendiga. Cecilia Leguizamón está pendiente, nos saluda nuevamente. Saluda a la hermana Ángela. Andrés Pedraza, Dios lo bendiga. Pedro, estamos agradecidos con ustedes porque esto se hizo con el fin no de simplemente estar acá y hablar palabras, sino para que cada persona que tenga en su corazón la necesidad de conocer de la Biblia, lo haga. Recuerden que pueden hacer preguntas, no he visto ni una pregunta, las pueden hacer, no hay problema. Haremos lo posible para responderlas. También hagan sus saludos. Recuerden que este video, después de que terminemos, queda subido en la página, en el fanpage de Netbly y lo pueden consultar en cualquier momento para que ustedes lo estudien, lo revisen y puedan estudiar más. Que el Señor los bendiga y Freddy o Oscar, sigamos. Bueno, ahora vamos entonces antes de entrar a la última parte de nuestro estudio, que ya sería
los datos históricos de la Biblia, quisiera de pronto cerrar con lo de la arqueología y con lo que es la prueba bibliográfica, y es que los que se han encargado de pronto de tratar de invalidar las escrituras, son todos aquellos intelectuales de la alta crítica que tratan de desmentir estos eventos bíblicos, pero a medida que la arqueología va descubriendo cosas que validan las escrituras, pues se les calla la boca con respecto a la palabra de Dios, que es realmente confiable. Entonces, por ese lado, nosotros entendemos que ellos ahora aceptan que sí, que la Biblia tiene cosas que sí son ciertas, pero ahora lo que desmeritan son las cosas sobrenaturales, y a eso le llaman la desmitologización de la Biblia. ¿Qué es desmitologizar? Que todo aquello que era sobrenatural, como el abrir el mar en dos, las plagas y todos esos eventos tan maravillosos de nuestro Dios, se sacan de la Biblia. Se cree solamente la parte histórica, pero la parte sobrenatural ellos la desmienten. Y pues sabemos que siempre va a ser así, van a tratar de desmentir la palabra de Dios por algún lado. Vamos entonces a empezar a analizar ya aquí algunos datos históricos de la Biblia curiosos. Vamos entonces a empezar con este primer dato. Hace 30 años, las sociedades bíblicas británicas publicaban una copia de la Biblia cada 3 segundos, de día y de noche. Eso es 20 copias por minuto. Eso es 1.200 copias por hora. Eso es 28.800 copias por día. Eso es 10.512.000 por año. Imagínense. Antes era solo a mano y de una manera bien rígida, pero ahora con el invento de la imprenta en el siglo XV por Gutenberg, el alemán, pues esto se proliferó y ahora ustedes pueden encontrar la Biblia en todos los idiomas y dialectos. Otro dato importante, el primer libro formal que se publicó en el mundo fue la versión Vulgata latina en la prensa de Gutenberg. O sea, el primer libro que se imprime fue la Biblia. Otro dato curioso, cuando se inventan la imprenta, el primer libro es la Biblia. Otro dato curioso, la Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que ningún otro libro en la historia del hombre. No hay otro libro más traducido y más leído que la palabra de Dios. Y termino con este para dar espacio a otra información de mi compañero Freddy. No hay ningún libro que supere la circulación de la Biblia. Ustedes pueden entender que en toda casa pueden encontrar una Biblia, y el problema de pronto no es ese de tenerla, sino de no estudiarla. Gracias, Oscar. Antes de que intervenga Freddy, es muy importante recalcar esa parte. A pesar de que antes se decía que todo esto era mentira, y a través de la arqueología se han podido evidenciar todos estos datos y comprobar que realmente todo esto tiene una validez científica, lo dijo Oscar, también ya empiezan a mirar que, bueno, la mayoría de cosas sobrenaturales fueron mitos, incluso para la gente de pronto que mira películas y esas cosas, incluso hasta el mismo cine contemporáneo ha mostrado cómo estas cosas le tratan de dar una explicación lógica. Sí, realmente lo que dice Diego es verdad, digamos, el cine contemporáneo ha tratado como de desdibujar lo que es la información y lo que podemos entender realmente por la palabra de Dios, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos mirando más y más en detalle lo que está sucediendo en el mundo actual, parece que lo que nos comentaba Oscar, quitarle o agregarle esa parte de no validez a la escritura, quitándole ese aspecto mitológico, o sea, que Dios no interviene, que no existe milagros y todo eso, como que es la bandera, ¿no? La bandera que ahora se tiene. Pero bueno, creo que hay que entender que Dios efectivamente es un ser sobrenatural, o sea, es un ser que está por encima de nosotros, por encima de la naturaleza, y realmente a veces es difícil comprender ese tipo de hechos, ¿no? Pues es el creador de todas las cosas. Bueno, acá aquí yo quiero rescatar algo, porque es muy importante lo que Oscar nos dijo anteriormente, como el funcionamiento y la metodología que tenían los masoretas y todos los escribas antiguos, cómo ellos desarrollaron un propio método
para poder escoger los textos y un manejo de los mismos. Yo creo que eso ayudó bastante a que se preservara lo que era la escritura. Ahora, hay que también tener en cuenta algo. Mire que también la palabra de Dios dio el paso en algo que hoy es muy común, que es, digamos, que un libro se traduzca a otros idiomas, porque la Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro que se tradujo. La Septuaginta fue la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Eso se dio en el 250 antes de Cristo. Vemos cómo Dios como que da el paso inicial hacia la ciencia y les muestra, mire, hagan esto, y ya la ciencia empezó a replicar, lo mismo con los escribas y los masoretas, como ellos hicieron todo ese trámite también. Ahora, ha sido traducida, ha sido más traducida que ningún otro libro existente. O sea, la Biblia ha sido traducida prácticamente a diferentes lenguas, dialectos, idiomas, y es muy importante. Es más, la Enciclopedia Británica dice que en el año 1966 la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos, o sea, libros incluidos, había aparecido en 739 idiomas adicionales por un gran total de 1.280 idiomas. O sea, libros, cartas de que venían escritas dentro de la misma Biblia fueron también traducidas en otros idiomas adicionales. O sea, en total son 1.280 idiomas. Espectacular, o sea, se ve la providencia en este caso por parte de Dios, y también el ser humano ha comprendido a través de la historia que ese libro es importante para la sociedad. Hay algo importante que de pronto no hemos hablado en estos días que hemos podido comentar, y es que lo que es el pensamiento moderno, o lo que es también la idea de justicia, la idea de sociedad, de equidad, de, digamos, lo que es el respeto al otro, al semejante, viene de la Biblia. Todos los fundamentos, los mandamientos de Dios configuraron lo que es también las leyes sociales. Muchas de las leyes sociales fueron configuradas a partir de los mandamientos de Dios. Entonces vemos el impacto no solamente, como lo estábamos viendo a través de la arqueología y los descubrimientos científicos, sino también un impacto real y tangente en la ética de la sociedad, en la configuración y el comportamiento de la sociedad. ¿Qué podemos hablar de esto, muchachos? ¿Qué pueden comentar con respecto a esto tan importante? Bueno, ya viendo otros aspectos con respecto a datos interesantes de la Biblia, ¿sabían ustedes que fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio exterior? Imagínense usted, fue el primer libro que se llevó al espacio exterior cuando el hombre, como conocemos la historia, pisó la luna. Entonces es un dato interesante. Otra cosa es que es el más caro, es el libro más caro. La Biblia Vulgata Latina impresa de Gutenberg se vende en más de 100.000 euros, y una versión de las más antiguas se puede llegar a vender por 510.000 euros. Interesante, ¿no? Y otra cosa que me gustaría agregar, el telegrama más largo del mundo fue la versión revisada del Nuevo Testamento enviada desde Nueva York a Chicago. Eso como para que tengamos ahí algunos daticos de la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Parece que la palabra de Dios como que impulsara el pensamiento de los hombres y el desarrollo de la sociedad, ¿no? De los grandes desarrollos científicos, en este caso hablando del telegrama, ¿no? Miremos acá lo siguiente también. La Biblia, aparte de eso, pareciera que también hay una fuerza contraria a ella, porque ha sido el libro más perseguido de la historia del hombre. Imagínese, desde los tiempos de los romanos hasta el día de hoy, se han decretado leyes en su contra, se ha prohibido su lectura, se ha amenazado con la muerte a aquellos que la posean, y así, a pesar de todo eso, sobrevivió. Sobrevivió. Lo digo, ahí hay una voluntad de Dios a través de su escritura. En el año 1778, por ejemplo, el pensador y escéptico francés Voltaire, que fue un humanista, uno de los que sacó al frente lo que fue el humanismo, Voltaire trató de decir que la palabra de Dios no iba a durar más de 100 años. Y hoy en día todavía está la Biblia. Todavía la tenemos vigente, que es más, en los siguientes 50 años, a lo que él dijo, se empezó a producir, a través de una prensa, se empezó a producir montones de Biblias. Se volvió grandísimo ese conocimiento a través del mundo.
Y bueno, en el año 303, otra información también histórica, el emperador Diocleciano ordenó destruir los cristianos y a su libro sagrado. Y no solamente no lo logró, sino que su inmediato perseguidor Constantino, solo 25 años más tarde, ordenó que se prepararan 50 Biblias a expensas del gobierno romano. O sea, podemos darnos cuenta que el emperador, a pesar de que quiso luchar, quiso acabar con la palabra de Dios, más adelante se rindieron, dijeron, no, venga, más bien volvámoslo del libro, de la nación, empecemos a... Muchas veces sucede eso, ¿no? Cuando un rival es tan grande es mejor unirse que luchar contra él. Así es. ¿Qué más podemos agregar, Oscar, con respecto a eso? Bueno, yo creo que es bastante la información que tenemos hoy, ¿no? Aunque eran Sí, solamente 3 puntos, hemos podido, mejor dicho, abarcar harto conocimiento que esperamos que nuestros oyentes, nuestros televidentes estén de pronto siendo informados con todo esto. Y recuerden que nosotros tenemos toda esta información escrita, nosotros la dejamos ahí en el fanpage de nuestra página para que ustedes puedan descargarlo y estudiarlo. Bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión de todo esto que hemos visto. Vamos a hacer una reflexión bien interesante con respecto a esto. No sé si ya Diego tenga ahí canal para poder hablar, si se escucha. Creo que no, ¿cierto? Está como quedadito. no, entonces si quiere, cerremos nosotros, creo que Diego ha ¿Listo? tenido inconvenientes. Sí, hoy Entonces, estaba como raro el internet. entonces, muchachos, recuerden algo, lo que No queríamos sé, no sé demostrar, si me escuchan. Sí, se ahora sí, escucha. ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, no, si no me escuchan, entonces. Bueno, Bueno, al parecer no, tenemos problemas ahí con la comunicación de Diego. Entonces, sí, muchachos, les traíamos esta información y todo esto era para que ustedes pudieran tener estos datos para poderlos complementar en sus estudios, poder reforzar la fe y así seguir adelante agarrados de la Biblia. Estamos tratando de que este libro sea resaltado, sea exaltado para la honra y gloria de Dios. ¿Sí es así, Oscar? así es. Y quisiera de pronto ya eh, terminar, cerrar con este episodio con el texto que nos compartió aquí la joven Jimena Solarte, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Miren, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas guerras, muchos acontecimientos, muchos libros han desaparecido, hay pocas copias de los libros más conocidos en la antigüedad, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece, permanece y permanecerá porque Dios es su custodio, Dios es el que la inspiró. Entonces, queremos animarles a cada uno de ustedes que nos escuchan, que no solamente tengan la palabra allí en la casa, sino que cada día le dediquen un tiempo a leer ese maravilloso libro. Le decía yo a algunas personas, ¿usted qué haría si tuviera la oportunidad de tener una máquina del tiempo para conocer el futuro o el pasado? ¿La utilizaría? Pues aunque no tenemos esa máquina del tiempo, la palabra de Dios nos puede llevar al pasado, a escudriñar lo que ocurrió en el pasado, pero más interesante, la palabra de Dios también nos muestra qué va a ocurrir en el futuro y qué está ocurriendo en este presente. Entonces, la reflexión y la conclusión es que leamos la palabra de Dios. Jesús nos lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, escudriñemos la palabra de Dios y siempre haciéndolo con la oración y guiados por el Espíritu Santo. Exactamente. Siempre debemos estar de la mano de Dios y eso es lo más importante para salir adelante con todo lo que en este caso el Señor quiera darnos. Entonces, Oscar, yo creo que podemos orar y cerrar el día de hoy para que cada uno de nuestros hermanos se sientan bendecidos con esta transmisión. ¿Oramos? Bueno, vamos a orar. Sí, regálenos la oración, por favor, Freddy. Listo, gracias. Padre Santo, bendito Dios y Señor Jesucristo, estamos alegres, Padre, porque hemos podido hablar de tu palabra, demostrar cómo científicamente has preservado de la misma, cómo a pesar de que el tiempo, el hombre, la guerra ha querido acabar con ella, pero la has mantenido adelante y firme. Queremos que este mensaje llegue al corazón de cada una de las personas en este momento que nos escuchan y nos ven y que transforme su mente y su corazón de manera que podamos avanzar cada día más en pro de la salvación de cada uno de ellos.
En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, no siendo más, le recordamos, está también ahí la página del fanpage en Facebook, Netly, y también pueden entonces seguirnos, darle en seguir y compartir con todas las personas que necesiten también escuchar de la palabra de Dios. Bueno, Así es. Oscar, gracias por todo. Nos veremos Bien, mañana. muchas gracias a todos y los esperamos mañana el cuarto episodio, mañana la Biblia y la ciencia. Vamos a ver qué nos habla el tema de mañana para enriquecernos en este conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Gracias a todos. No puedo hablar.